Arratsaldeon guztioi eta ondo etorriak hitzaldi honetara. Lehenengo eta behin, maila aurkeztuko deutsuet. Mailaren beste aldean Inigo Santxo dugu, abokatua, eta nire moduan erabakizaleak legelarien taldeko kidea. Nire ondoan Gonzalo Boye eta ni neu Amaia Goirigoltzarri, Inigo bezalase erabakizaleak taldeko kidea baita. Gonzalo Boye, Viña del Marren Txilen jaio zan eta eskola amaitzean Alemaniara joan zan unibertsitate ikasketei ekiteko. 1988 Madrilera joan zan eta 1992 urtarrilera arte bertan bizi izan zan. Madrilen atxilotu eben eta 2 bahiketetan parte hartzea egotzi eutzen. Prado Colón de Carvajal eta Emiliano Revillaren bahiketetan hain zuzen be. 1986 14 urte, 8 hilabete eta egun bateko espetxe zigorra ezarri eutzen. Eta 2002 abenduan espetxetik atera eben. Espetxean egoala, zuzenbidea ikasi eban, eta espetxetik atera bezain laster hasi zan abokatutzan. Jardun profesionaleko ia 20 urte hauetan oso prozedura garrantzitsuetan parte hartu dau, batzuetan defentsa gisa eta beste batzuetan akusazio gisa. Nazioarteko zigor zuzenbidean eta Europako zuzenbidean espezializatu da. 2017etik Kataluniako politikari erbesteratuen abokatua da eta 2019etik Josu Urrutikotxea Bengoetxearena ere bai. Europan lortutako arrakasta judizialen ondorioz, Auzitegi Nazionalak antolatutako jasarpen politikoa jasan dau, eta gaur egun kapital zuriketaren ustezko delitu batengatik auzipetuta dago. Akusazio horren oinarri bakarra, 2 presoren lekukotasuna da. Onura handiak lortu dabezalarik bere aurka deklaratzearen truke. Una vez presentado a nuestro invitado, quiero hacer una breve introducción de la conferencia de hoy. Quizás entre las personas presentes habrá quien se pregunte qué es el lawfare. Este anglicismo define la instrumentalización de la justicia o la judicialización de la política, en definitiva, la utilización de las instancias judiciales manteniendo una apariencia de legalidad para neutralizar al adversario político. Los primeros análisis del término son realmente recientes y datan del inicio de este mismo siglo XXI. En la campaña de Kosovo, ante el cuestionamiento de la legalidad de la guerra por parte de abogados y en debates públicos, el general Dunlap, a quien se le atribuye haber sido el pionero en teorizar al respecto, fue quien dio una definición certera del término, al decir que lawfare es la estrategia de usar o abusar de la ley como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo operativo. Los defensores de esta utilización del derecho suelen coincidir al oponerse al principio de jurisdicción universal. Seguro que os habéis fijado que el título de la charla es Procesos soberanistas y lawfare, pareja de hecho. Como sabéis, la pareja de hecho per se es una situación de hecho, por eso la situación como tal no se regula, si bien está regulada su acreditación. Y de esta manera surge la pregunta si realmente la resolución de los procesos soberanistas ha de estar vinculado al lawfare. ¿Han de ser resueltos mediante juicios? ¿Han de ser resueltos mediante tribunales? En el Estado español, tras una reforma constitucional que no quiso romper con el franquismo, nos encontramos con una Constitución que supone un verdadero cerrojo para las legítimas aspiraciones soberanistas. Sean vascos o catalanes, los planteamientos soberanistas a los ojos del Estado español son una declaración de guerra en toda regla. Y por esta razón, en vez de abordarlos mediante el diálogo o una negociación sincera con posibilidades reales y limitadas, este Estado, con una perspectiva colonial, no duda en utilizar también las instancias judiciales para neutralizar la disidencia independentista y o soberanista. La Audiencia Nacional, que vino a suceder al Tribunal de Orden Público, es el ejemplo más evidente y notorio de todo esto.
Esta misma semana estamos siendo testigos del hasta ahora último macroproceso basado en el todo es ETA, con graves vulneraciones de derechos y flagrantes anomalías procesales, en el que 7 personas están siendo injustamente juzgadas, algunas de ellas abogados compañeros. A todos ellos, a Arantxa, a Jon, Naya, Julen, Iker, Saioa, Nerea y Juan Mari, junto con la denuncia de este proceso basado en el lawfare, desde aquí les enviamos toda nuestra solidaridad. Para finalizar mi intervención, quiero manifestar que como juristas esta situación nos genera una gran inquietud y nos suscita muchísimas preguntas y por eso, junto a Gure Eskudago, hemos invitado hoy a Gonzalo para ver si puede darnos respuesta a algunas de ellas. Gonzalo, zurea da hitza. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. La verdad es que respuestas tengo pocas, o sea, a este tipo de planteamiento, y yo creo que las respuestas las tenemos que buscar conjuntamente entre los colectivos afectados, y uno de los primeros colectivos afectados es el de la abogacía, porque si no podemos desempeñar nuestra función de manera independiente y plena, lo que estamos es viéndonos privados por una parte de nuestros derechos, pero por otra parte de la función pública que nosotros también cumplimos como abogados. Los compañeros que se están enfrentando a este juicio, en algunos casos incluso por segunda vez sobre los mismos hechos, algunas de las compañeras han sido incluso torturadas. Bueno, eso es incompatible con un Estado democrático y de derecho, es incompatible con un Estado europeo, con ser miembro de la Unión Europea. Y muchas de las cosas que se están planteando, que han surgido en su día, surgieron con respecto a la lucha contra ETA y ahora con respecto a la lucha contra el independentismo catalán, son, como tú bien decías, conceptos básicamente de carácter militar que se implementan y se utilizan mucho en otros escenarios. Se han utilizado en Latinoamérica de forma profusa, pero se entendía que en Europa estas cosas no podían pasar. Se entendía que en Europa había un mínimo que todo Estado tenía que respetar. Y hoy en día estamos viendo, por una parte, dentro de lo que es la Unión Europea, estamos viendo una Polonia, una Hungría, una España, que tienen una percepción de lo que es la Unión Europea que es totalmente distinta a la que la propia Unión Europea pretende que se tenga. Y ya si lo vemos en un contexto más amplio, en cuanto al concepto europeo, es decir, no solo de la propia Unión Europea, vemos que hace 2 o 3 semanas atrás la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió un durísimo informe respecto a España y Turquía, o respecto a Turquía y a España. Estaban los dos en el mismo informe, con algunos temas muy similares, que resultan preocupantes desde todo punto de vista y sobre todo desde el punto de vista de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí, y lo digo en una sede que es una sede que a mí siempre me ha acogido muy bien, que es la del Colegio de Abogados de Bilbao, pero yo no sé dónde están los demás colegios de abogados en estos momentos con respecto a la situación que estamos viviendo algunos abogados, y cuando la vivimos algunos, eso implica que la pueden vivir todos. Porque cuando se abre la veda del abogado, se abre para todos, no es una veda selectiva. En estos momentos en Turquía hay unos 438, 448 abogados presos, todos ellos acusados de terrorismo. En Turquía son un poquito más, digamos, abiertos, porque no solo meten presos a abogados, también a jueces y fiscales, es decir, meten presos a todos los que son, de alguna forma, lo que ellos consideran enemigos. Ahora, el lawfare tiene una perversión, y es que es una actividad tan delictiva como puede ser cualquier otra a nivel de persecución política, pero se dota de una apariencia de legitimidad desde el punto y momento que es practicada a través de los resortes de los respectivos estados. Es decir, jueces y fiscales
que retuercen el derecho para dar apariencia de legalidad a lo que no lo tiene y de esa forma perseguir al... Iba a decir al opositor, pero en realidad se les trata como enemigos o se nos trata como enemigos. Y fíjense por dónde que en España los dos fenómenos en que se ha usado esto han sido en el caso vasco y en el caso catalán. Es decir, en los casos de minorías nacionales que de una forma o de otra, con mayor o con menor acierto, reivindican sus derechos como minoría nacional y ser reconocidos en un derecho que es fundamental, el derecho a decidir. A partir de ese momento se aplican estos sistemas que evidentemente en el momento en que ETA existía y tenía una lucha armada, pues mucha gente permitió que estas cosas pasasen porque, bueno, están matando, por lo tanto, pues no se merecen una serie de derechos. 10 años después, la gente sigue en la cárcel y los juicios se siguen celebrando. ¿Por qué? Porque no es como nos habían dicho durante 40 años, mientras haya violencia no hay nada de lo que hablar. Cuando termina la lucha armada parece que tampoco hay nada de lo que hablar. Y en el caso catalán no ha habido esa violencia, no ha existido esa violencia y se han aplicado los mismos métodos. En estos momentos mucho se habla de los indultos, de las personas que han sido indultadas, medida que yo me alegro por esas 9 personas, pero en Cataluña hay más de 3.000 personas represaliadas, muchas de las cuales tienen pendientes juicios en los que arriesgan elevadas penas de prisión, o digo, arriesgamos elevadas penas de prisión, que no quedan resueltas con los 9 indultos. Es decir, como gesto está bien, como solución individual está bien, pero como solución a un conflicto político no lo es. Y aquí yo creo que el gran fallo inicial ha sido el fallo de los propios políticos. Dejar que un tema de su esfera de competencia, es decir, un tema político, pasase a manos de unas personas que no están cualificadas para tratar y resolver un problema político y que aplican unos criterios que además enturbian la propia función que están llamados a desarrollar, como es el caso de los jueces y especialmente la mayoría de estos casos están en el ámbito de las altas instancias jurisdiccionales, es decir, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional, en última instancia. Y todos están siguiendo el mismo parámetro que se siguió antes en el caso de ETA, es decir, una privación sistemática de derechos fundamentales y una suerte de ratificación judicial de lo que no pasan de ser versiones policiales. Y eso ha conllevado que en su día hubo mucha gente injustamente condenada en temas relacionados con ETA y que en estos momentos en Cataluña haya, insisto, un número cercano o superior a los 3.000 represaliados por hechos que en cualquier Estado democrático, y fíjense, yo cuando hablo de Estado democrático no le pongo adjetivos ni apellidos. En algunos países le llaman democracias plenas, democracias consolidadas. En realidad los países democráticos no llevan apellido. O lo son o no lo son. No necesitan ni ser adjetivados ni ser apellidados. En los países democráticos no pasan de ser meros ejercicios de libertad cívica. Y les pongo un ejemplo. Cuando el presidente Puigdemont fue detenido en Alemania, en lo que hemos sabido posteriormente, que fue una operación coordinada entre la policía española y la policía alemana, siguiendo los criterios policiales españoles que consideraron que Alemania era el mejor escenario para detenerle, esos hechos, los hechos de España, los hechos del llamado procés, del llamado para otros golpes de Estado, los hechos del 1 de octubre, fueron sometidos a consideración de unos jueces alemanes. Y esos jueces llegaron a la conclusión, después de analizarlo desde distintas perspectivas, que esos hechos no eran delictivos y que eran el ejercicio de la libertad de manifestación e incluso de protesta de un grupo de ciudadanos
y también una propuesta política de un grupo de políticos. En paralelo a eso, en España había gente en prisión y posteriormente a eso, en España fue gente condenada, por lo que magnánimamente rebajaron de rebelión a sedición, que es la gente que ha terminado posteriormente siendo indultada, después de casi 4 años de prisión. ¿Por qué hay esa diferencia tan sustancial entre un delito muy grave y la inexistencia de un delito? Bueno, básicamente porque las normas, y aquí hay muchos abogados, muchos juristas, las normas se pueden interpretar de distintas formas y también se pueden forzar de muchas formas. Pero cuando una persona sigue un criterio democrático de interpretación del derecho, casi siempre termina llegando a la misma conclusión. El manifestarse, el echar un papel en una caja, el hacer una declaración de intenciones, no puede ser un delito. No puede serlo. En un país democrático no puede serlo. Y ahí es donde España se confunde de forma radical. Ellos vuelcan, y cuando hablo de España me refiero en este caso al Tribunal Supremo, que hizo un trabajo muy profundo hacia Alemania. Mandaron más de 70 vídeos de lo que ellos consideraban actos de rebelión, escritos, informes, atestados policiales de la Guardia Civil que estaban mal sumados, una serie de cosas, un material ingente Alemania, y Alemania lo valoró. Y tardó 3 meses en valorar todo eso, que es lo mismo que se valoró en el juicio del proceso. Lo mismo. Los alemanes dicen no hay delito y estos dicen, bueno, rebelión no, pero sedición sin duda. ¿Por qué pasa eso? Insisto, básicamente por una errónea interpretación del derecho sustentada en un caso en una visión democrática del derecho y en otra una visión del derecho que es más bien de un periodo colonial que algunos no se resisten a superar, en el sentido de impedir a esas determinadas personas ejercitar un derecho que es fundamental, el derecho a decidir si se quiere ser parte o no se quiere ser parte. Y la peor de las consecuencias de todo esto no es otra que afectar a la propia Unión Europea. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la Unión Europea? Bueno, básicamente que si un hecho es delito en un país, un hecho es delito en un país, no puede no serlo en otro y viceversa. ¿Por qué? Porque eso afecta a la libre circulación de las personas. Y pongo un ejemplo. Un señor está en Alemania bebiéndose una cerveza porque es legal. Puede ser cara, pero es legal. Y viene a España y le detienen por un delito, beber cerveza. Eso afecta a la libre circulación de las personas, que es un pilar básico de la Unión Europea. Todavía no lo entienden. Y fíjense por dónde las normas europeas tienen muy difícil entendimiento en 3 idiomas: polaco, húngaro y español. Es sorprendente. Puede que estén mal traducidas, puede ser, pero nosotros ya se las hemos explicado 20 veces y siguen sin entender que esas normas no se pueden interpretar de la forma en la que lo están haciendo. Pero como no están suficientemente satisfechos con eso, se han instalado en lo que llaman una dinámica de creación de relatos. Ustedes tal vez no se acordarán, yo lo tengo más presente porque trabajamos con ese material todos los días, pero en noviembre del 17, cuando el presidente Puigdemont y el resto de los consejeros se exilian, el gran relato era: en 30 días Bélgica les va a entregar. Pasaron los 30 días y de repente el juez Llarena retiró la euroorden, justo al día siguiente de que tuvimos la vista de euroórdenes ante el tribunal belga. El siguiente relato fue: la ha retirado porque es un gran estratega. Bien, puede ser, ya lo descubriremos. Detienen al presidente Puigdemont en Bélgica, en Alemania,
y dicen, de hecho hay un gran titular, dice, Alemania marca el camino de retorno de los fugados. ¿Bien? 12 días después, puesto en libertad. Y Alemania pasa de ser el gran amigo a ser el diablo en la tierra. Y empiezan las críticas a un nivel inasumible dentro de estados que se supone que están formando una suerte de confederación. Y pongo un ejemplo. Hay una resolución en una vista de apelación del señor Jordi Sánchez, en la cual el Tribunal Supremo se despacha criticando la resolución de puesta en libertad del presidente Puigdemont en Alemania. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con esto? O sea, un señor pide la libertad y ahora están pegándole a un tribunal alemán al que calificaban de tribunal regional. Le faltó llamarle juzgado de paz. E insisten y continúan insistiendo, por cierto, tribunal regional en un estado federal. Yo creo que todos los que hicimos político 1 y político 2, me refiero en el plano antiguo, sabemos que en una estructura federal pues no será un tribunal regional, será el Tribunal Supremo Federal de ese estado. Pero bueno, hay gente que estudió en planes más antiguos y seguramente hablaban de otro tipo de órganos jurisdiccionales. Siguieron trabajando y enviando documentación a Alemania, toda la cual se tuvo que traducir. Seguro que ninguno de ustedes sabe cuánto han costado esas traducciones, pero que sepáis que las hemos pagado entre todos nosotros. Sí, fondos públicos. Y fueron miles de folios. Y eso se hizo. Y llegó un momento en que Alemania dice, mira, estos hechos no son delictivos. Y dicen, y en cuanto al delito de malversación, como está en el catálogo, yo no entro a valorar. Ahí el tribunal se coge un berrinche y dice, pues no quiero las extradiciones. Y retira las euroórdenes de todos. Olvidándose un pequeño detalle, que ya les habíamos ganado todas las de Bélgica en esa tanda. Es decir, retiran unas euroórdenes que ya habían sido rechazadas. Y ahí surge un nuevo relato. Llarena va a mandar una cuestión prejudicial. Bueno, yo estuve en un colegio bilingüe, entonces a veces cometo errores, pero decía prejudicial, después de la sentencia. Hostia, está complicado, ¿no? Claro, porque yo pienso, prejudicial, pero es que la sentencia ya existe y además no la dictaste tú, la dictó otro. El tribunal regionalillo ese de Alemania, que te dio una lección de derecho en 18 folios. Bueno, y ese relato terminó. De ahí vino la campaña electoral de las europeas, se intentó todo. Al final, presidente Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí obtienen la mayoría en Cataluña, una mayoría aplastante, 1 millón de votos para la elección europea, y surge un nuevo relato. No pueden ser eurodiputados si no vienen a Madrid a jurar. Y claro, ellos estaban improvisando un relato y nosotros teníamos este tema estudiado 1 año y medio antes. Y la pregunta que nos surgía es, Madrid, jurar Constitución, diputado europeo, aquí hay algo que no encaja. ¿Por qué? Porque desde el Tratado de Lisboa, los eurodiputados ya no representan ni a los parlamentos estatales de los Estados miembros, ni a los países, sino a los ciudadanos de la Unión. Y eso significa que representan a todos los ciudadanos de la Unión, porque hay que jurar la Constitución española. ¿Y si quieren jurar la alemana? O la polaca, que se parece bastante. Pues no había que jurar ni la una ni la otra. El requisito para ser eurodiputado era tener votos suficientes. ¿Cuántos? 1 más que el siguiente. Y aquí había como 1 millón más que el siguiente. Pero bueno, el relato era ese, no van a poder ser. Hasta que les ganamos en el TJUE, el Tribunal General de la Unión Europea, y el 13 de enero del 2020 entran finalmente en el Parlamento Europeo en Estrasburgo en su condición de eurodiputado. A esas alturas ya no quedaban muchos más relatos que contar. Grave error, claro que quedaban más relatos. Vamos a pedir el suplicatorio y les van a entregar.
Bueno, en paralelo seguimos con la defensa de Lluís Puig y se las ganamos, porque un tribunal belga dice que el Tribunal Supremo de España no es competente para estos hechos. Claro, cabe preguntarse, ¿esto es una ideación de los belgas o esto ya lo había determinado Naciones Unidas muchos meses antes? Pues ya lo había determinado Naciones Unidas muchos meses antes. ¿Qué órgano de Naciones Unidas? El Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias, que según los relatos de la Villa y Corte, no es más que un grupo de amigos contratado por las defensas de estas personas. Bien. De ahí se sigue con el suplicatorio y ahora el relato es que hay que una vez concedido el suplicatorio les iban a entregar. ¿Y qué hace el juez Llanes en ese momento? Plantea una cuestión prejudicial, al mismo tiempo que cursa una euroorden. Bueno, cursar una euroorden y plantear una cuestión prejudicial son incompatibles porque la cuestión prejudicial suspende la euroorden. Y uno dice, madre mía, aquí hay alguien conduciendo este autobús, porque realmente estas cosas pasan por una sencilla razón. Y ahora vuelvo al inicio y al título de la conferencia. Cuando se está manipulando el derecho para hacer política, llega un momento en que el derecho termina siendo, incluso actuando en contra de quien lo está manipulando. Porque todos sabemos que el derecho tiene un límite de manipulación. Pero lo que no admite el derecho es la reescritura y sobre todo la reescritura de normas que no son propias. ¿Qué quiero decir con eso? El Tribunal Supremo tiene la costumbre de una cosa que se llaman los plenos no jurisdiccionales. Traducido, pleno no jurisdiccional de un órgano jurisdiccional es una reunión de amigos. Digo yo. Puedo estar equivocado, ¿eh? Pero en general yo entiendo que un órgano jurisdiccional lo que hace es tener resoluciones jurisdiccionales. Pues aquí tiene un pleno no jurisdiccional que invade competencias del legislativo y dice, donde el legislativo dijo esto, nosotros creemos que esto va a ser así a partir de ahora. ¿Vale? Bueno, eso es aquí. Pero los Pirineos, que se han transformado no solo ya en una barrera física, en una frontera física, sino también en una jurídica, allí no pueden reescribir las normas. Y eso está generando que al final el único contrapunto real a la lawfare que se está practicando en España en contra, primero en contra del independentismo vasco y ahora en contra del independentismo catalán, sea la utilización del derecho europeo y la protección de las instancias jurisdiccionales europeas. Lo cual ha llevado que hace 3 fines de semana atrás, el diario El Mundo, titular en portada, diario El Mundo. Pero bueno, la portada valía. Fuentes del Supremo dan por perdida la batalla europea y atribuyen eso a la concesión de los indultos. Bien, solo que los indultos son posteriores a que hayan perdido la batalla en Europa. Porque en realidad la batalla en Europa la perdieron en julio del año 18 cuando ganamos en Alemania. Desde el mismo momento en que un Estado ha dicho esto no es delito, el otro Estado no debió seguir con esta historia. Que esta historia solo se entiende desde una perspectiva colonial. Y ustedes dirán, ¿y qué narices tiene que ver aquí el colonialismo? El lawfare en Latinoamérica es usado como una forma de perseguir al opositor político o al enemigo político. Caso paradigmático, el caso del presidente Lula da Silva, que estuvo en prisión por un supuesto caso de corrupción de un apartamento que ni siquiera existía. Y sus abogados, algunos de ellos amigos míos, imputados 3 años por blanqueo de capitales. Debe ser que aprendimos en la misma escuela a blanquear, porque, ellos estuvieron 3 años, bueno, yo voy camino a los 3 años, pero el tiempo ha dado la razón. El único corrupto ahí era el juez Moro, así se llama,
el juez Moro que sustentó esta persecución contra Lula da Silva y que terminó siendo ministro de Bolsonaro. Pero de esa causa de Brasil, el juez Moro y los fiscales del caso prestaron pruebas. A ver, sé que estoy en un colegio de abogados y sé que todos somos juristas, pero estoy usando el término correcto. Prestaron pruebas a la Fiscalía de Perú para perseguir al presidente Ollanta y a su mujer en base a los mismos testimonios pagados que se habían usado en Brasil, y esas mismas pruebas las prestaron en Ecuador. Aquí ocurre más o menos similar. Y ocurre más o menos similar, solo que se hace en contra de los movimientos independentistas. ¿Por qué? Porque España, un sector de España que tiene unas cuotas de poder muy importantes, es incapaz de asumir que haya gente viviendo dentro del Estado español que no quieran ser españoles. Que es lo mismo que les pasó con los criollos chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos y terminando con los cubanos y filipinos. Yo siempre le digo a mucha gente, el problema de ustedes es que la historia la habéis estudiado desde la perspectiva del colonizador. Yo me eduqué estudiando la historia desde la perspectiva del colonizado. Entonces manejamos a veces elementos que aquí no se manejan. Ahora estamos en una pelea hoy mismo con el Tribunal de Cuentas. Pero es que el Tribunal de Cuentas es una institución muy antigua, Tribunal de Cuentas de Ultramar, que fue reformulada sus normas de procedimiento para contener los movimientos independentistas de Cuba y Filipinas. Pero el Tribunal de Cuentas de Ultramar se había utilizado también para reprimir a Bolívar y a una serie de líderes independentistas, persiguiéndoles desde la perspectiva económica. Hostia, ¿a qué os suena de algo? Es que están usando los mismos parámetros y bajo la misma cobertura, que no es otra que aquella de dotar de legitimidad, más bien dicho, apariencia de legitimidad, a lo que no deja de ser una utilización espuria de los instrumentos del Estado para perseguir unos objetivos políticos. Y eso es así de claro, y les pongo ejemplos hay muchos. Es decir, el alcalde de la línea de la Concepción ha convocado ahora un referéndum porque quiere transformarse en no sé qué. Yo no he visto todavía ninguna querella de Vox contra esta gente ni de la Fiscalía. ¿Y saben qué? Es que me parece genial que el tío convoque un referéndum. Si no hay cosa más sana que hacer referéndum cada 2 por 3 para preguntarle a la gente muchas cosas, y más en una vida tan dinámica, pero preguntarles sobre de dónde quieren ser y cómo quieren hacerlo, yo creo que eso es básico en una democracia. No se puede mantener una estructura de Estado por la fuerza de la imposición de un derecho. Aquí se nos ha vendido siempre que un referéndum no cabe en la Constitución y que hay unos mecanismos tasados para reformar la Constitución y que esos mecanismos son prácticamente insalvables. Cuento chino, con todo mi respeto a los chinos. En Chile, los mecanismos de reforma constitucional son idénticos a los que existen en la Constitución española. Y en estos momentos no solo se ha celebrado un referéndum constituyente para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, sino que se está trabajando en un proceso constituyente que viene desde la base, con reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, de los idiomas originarios y de las nacionalidades originarias, porque el pueblo así lo quiso. Ahora mi pregunta es, si aquí se consiguiese eso, ¿eso sería admitido o sería declarado inconstitucional? Se presentaría un recurso de inconstitucionalidad por 50 diputados o 50 senadores y se llegaría. Yo creo que cuando se ha hablado de que las cosas se dejaban atadas y bien atadas, se referían justamente no a los procesos de reforma constitucional, sino a los centros de poder que generan el control sobre aquellos fenómenos que resultan incómodos. Y cuando alguien termina siendo incómodo,
no es que se le aplique la legislación vigente, se le aplana con la legislación vigente, que es muy distinto. Aplicar la legislación vigente ante la comisión de un delito a mí me parece perfectamente correcto. El uso que se ha dado al derecho me parece tremendamente arbitrario. Y vuelvo al mismo ejemplo. Lawfare, Tribunal de Cuentas. Se supone que las personas a las que se está reclamando una cantidad ingente de dinero habrían hecho un mal uso del dinero público de la Generalitat a nivel de lo que se llama acción exterior y que habrían hecho un trabajo de acción exterior consistente básicamente en promover la independencia de Cataluña. La Generalitat, que es el afectado, considera que no ha perdido ningún dinero y que no se les debe nada. Pero el Tribunal de Cuentas sabe más que la Generalitat. Dice, claro que lo has perdido, porque esta gente se dedicó en el extranjero a promover una imagen de Cataluña que a mí no me gusta. En el fondo, y el día que las cosas se vean con objetividad, se van a dar cuenta que el único que actúa al margen de la ley y al margen de la Constitución es el propio Tribunal de Cuentas, que lo que está haciendo es una derogación fáctica de una parte, un capítulo esencial del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se llama de la acción exterior. Todo el trabajo realizado por acción exterior se corresponde expresamente al programa político de quienes fueron elegidos para desplegarlo y se ha hecho dentro del margen de lo establecido en el Estatuto de Autonomía que es el que surgió después de todo de la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, es una cosa que estamos en un absurdo. Pero cuando la lawfare se echa encima, todo vale. Vale que te lleven a prisión, vale que te incauten tu dinero. Fíjense, por ejemplo, y le pongo un ejemplo porque a veces hay que humanizar las cosas. Una de las personas a las que yo defiendo en el Tribunal de Cuentas está jubilada. Tiene su piso con su mujer, régimen catalán, cada uno tiene el 50% y tienen calculado la pensión y el cómo van a vivir los 10, 15, 20 años que les queden por vivir. Y de repente se encuentran con que tienen que soltar 180.000 euros porque él desempeñaba la acción exterior de la Generalitat de Cataluña en Londres tal cual se le encomendó. En realidad, no es que el Tribunal de Cuentas quiera castigarle a él. Lo que quiere el Tribunal de Cuentas es pasar el mensaje al que venga de que no vais a hacer acción exterior. Es decir, silenciar la voz de Cataluña en el exterior, que pasó varios filtros, porque fue votada en el Parlamento de Cataluña, fue votada en el Congreso de los Diputados y después fue reinterpretada, modulada y cambiada en el Tribunal Constitucional, que es el que termina afinando las cosas que no se logran afinar por vía del Tribunal Supremo. Ese viejo dicho de que la Fiscalía te lo afina, en realidad quien termina afinándolo es el Tribunal Constitucional, que tiene opinión en todo. Hoy ha tenido incluso opinión en el estado de alarma del primer momento de la pandemia, cuando no sabíamos ni para dónde había que ir. Pero bueno, ese no es el objeto. Yo lo que sí creo que, para dejarle una idea clara, creo que no somos conscientes de que cuando permitimos que se aplique la lawfare a una persona, en realidad lo que estamos es haciendo una cesión de nuestra propia libertad para que se le aplique a todas, incluido a uno mismo. Y yo creo que así como, insisto, en Latinoamérica el lawfare ha tenido un componente ideológico tremendo, aquí tiene un componente colonial tremendo, y es el de la imposición de la identidad nacional española por sobre el reconocimiento de las nacionalidades que dentro del Estado español son minorías. La vasca, la catalana, la gallega cuando reclame, ya veremos la canaria, no quiero hablar ni de Ceuta ni de Melilla, pero evidentemente dentro del Tratado de Lisboa hay una obligación específica de garantizar los derechos de las minorías. ¿Y cómo se garantizan los derechos de las minorías? Reconociéndole, a partir de reconocerle el primero. ¿Cuál es el primer derecho de una minoría? Decidir si quiere estar en una configuración estatal o en otra.
Y a partir de ahí, todos los derechos tienen que ser interpretados en esa dinámica. Es decir, no es un respeto al derecho a las minorías, es decir, lo que vaya a pasar en Cataluña lo tenemos que decidir entre todos. Pues no, será entre todos los catalanes, los que sean de quinta generación como los que sean de primera generación. Lo que vaya a pasar en Euskadi, pues lo tendrán que decidir los vascos, sean de 8 generaciones o vascos recién llegados aquí que forman parte de esta sociedad. Es decir, lo que no puede ser es que en un país, en un estado de 40 millones, se le diluya los derechos a las naciones que son más pequeñas, como pueden ser los 8 millones de catalanes. Eso evidentemente es contrario al Tratado de Lisboa y evidentemente la única fórmula y el único lugar donde se puede reclamar eso es en Europa. ¿Por qué? Porque aquí se podría, si aplicasen las normas europeas y si las interpretasen. Pero lamentablemente nosotros mismos, en la defensa del presidente Puigdemont, de Toni Comín y Clara Ponsatí, hoy hemos tenido que presentar un escrito de contestación a España en la demanda del suplicatorio, porque España se ha hecho parte, en la que hemos tenido que explicar cosas básicas. España sostiene, entre otras cosas, que los derechos que se están reclamando solo corresponden reclamarlos ante la jurisdicción española, que las normas tienen que ser interpretadas en función de la legislación española y que el Tribunal Supremo de España, sus criterios son los que tienen que prevalecer en este tema. Francamente, entre eso y lo que acaba de pasar ayer y hoy con Polonia, no veo la diferencia, solo es cuestión de idioma. Solo es cuestión de idioma, pero el fondo es el mismo. Y por cierto, sí hay esperanza, porque hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ordenado a Polonia, le ha exigido el cumplimiento de sus resoluciones. Europa tiene mecanismos para exigir ese cumplimiento y cuando Europa, que es un motor diésel que tarda en arrancar, arranca, es difícil pararlo. Sin embargo, si no estuviéramos en Europa, ya les adelanto una cosa, probablemente esta charla no se estaría produciendo. Y no sé, yo creo que lo mejor para no enrollarme mucho es que tú abras el tema de las preguntas. Bai, arratsaldeon, ez dakit galderaren bat edo dana argi geratu dan, ez dakit inor animatuko te dan, bai, galdera gutxi, ze oso denbora gutxi daukagu, baina... Vaya, arratsaldeon. Quería preguntar por qué fue de aquella, no recuerdo exactamente si fue demanda o querella contra el juez Llarena exigiendo responsabilidades personales por alguna de sus barrabasadas jurídicas. Me pareció muy interesante que por fin la judicatura se tuviera que mirar en el espejo de Europa y que efectivamente a estos flamencos, en el sentido más torero, las barbaridades que jurídicamente están cometiendo no les salgan gratis. Y efectivamente, como bien decías, en ese marco es donde vamos, quizá los ciudadanos europeos, incluidos los españoles y los vascos, deben encontrar algún tipo de justicia de otra manera. Y le perdí la pista al asunto de Llarena. No sé en qué quedó. Inicialmente el juzgado de primera instancia nos desestimó la demanda, nosotros interpusimos una apelación, esa apelación sigue su curso y entre la desestimación de la demanda y el momento actual el TJUE ya ha resuelto en 2 ocasiones preguntas prejudiciales que nos dan totalmente la razón, es decir, no tengo necesidad de reclamarte en España, te puedo reclamar en Bélgica y dentro de la Unión Europea no cabe la aplicación de la excepción de inmunidad de jurisdicción. ¿Qué es lo que alegó la defensa del juez Llarena? Que él actuaba como juez y a ese juez en otro país no se le podía enjuiciar. ¿Qué es lo que ha dicho el TJUE? Lo que nosotros sostuvimos. Dentro del espacio de la Unión Europea no cabe interponer las excepciones del derecho internacional porque este es un espacio único. Podemos interponer excepciones de jurisdicción, por ejemplo, respecto a terceros estados,
pero no entre quienes formamos parte de la misma, entre comillas, confederación o federación. Entonces, estamos a la espera de que eso se resuelva y probablemente sea además uno de los criterios que se utilicen con el Tribunal de Cuentas. Es decir, a ver, llega un momento en que la paciencia deja de ser una virtud. Y en este caso, la paciencia ha dejado de ser una virtud, pero no va a seguir aguantando mucho más, ¿no? En resumen, estamos pendientes de fallo. Hola, Gonzalo. Me gustaría conocer tu opinión. Es un ejercicio un poco de ciencia ficción, pero bueno, España tiene mucho de ficción y poco de ciencia. Y en el 2017, cuando el presidente Puigdemont proclamó la independencia, que por cierto fueron mis 3 minutos que más envidia he pasado como vasco, ¿no? Esos 3 minutos de gloria. Europa después ha mirado hacia otro lado, la mayoría de los estados. ¿Y qué hubiera sucedido si eso hubiera sido indefinido? Si hubiera seguido para adelante la independencia, la DUI. A ver, no sé lo que habría sido, pero sí te digo una cosa, la declaración unilateral de independencia, justamente el otro día lo comentaba con el presidente Puigdemont, la diferencia, hay una diferencia fundamental, lo acabo de decir hace un momento, entre estudiar la historia desde los descolonizados o estudiarla desde los colonizadores. Una declaración de independencia por definición es unilateral. Por definición. Solo a un europeo le pondría unilateral. Es que me las conozco casi todas y ninguna he visto el término unilateral, y no lo digo peyorativamente, sino que lo digo en el constructo cultural. Es decir, me independizo y ya está. Claro que es unilateral, no tengo que agregarlo. ¿Qué hubiese pasado? Pues probablemente hubiese pasado un baño de sangre. Yo creo que había gente dispuesta a muchas cosas, y me refiero a gente con poder. No me refiero al pueblo catalán. Ahora, tú has dicho una cosa, que esos 3 minutos fueron los más felices o los de más envidia de la perspectiva vasca. Mira, yo siempre creo que lo que hay que saber es entender y contextualizar los tiempos. Me estás hablando del 2017. Estamos en el 2021. Te voy a poner un ejemplo. Chile proclamó su independencia en el año 1810. Se materializó efectivamente en 1818, con 2 largas guerras de por medio. Evidentemente, en el siglo XXI las independencias no se consiguen por las armas, se consiguen de otra forma, pero entre una declaración y una consecución siempre hay un lapso histórico que es el proceso de consolidación de las cosas. Yo creo que está por verse si eso se va a consolidar o no, pero lo que no hay que tener prisas es que el calendario de la historia no es fácil de mover. O sea, las páginas del antiguo calendario que usábamos pues se cambiaban todos los días. Y aquí, en 2017, octubre, se hace una declaración de independencia. Unos dicen no se hizo efectiva, otros dicen se suspendió, otros dicen no está publicada en el Boletín Oficial de Cataluña. Yo no conozco ninguna declaración de independencia que esté publicada en ningún sitio. Están conservadas en unas vitrinas muy bonitas en cada uno de los países. Y cuando se hacen efectivas, se les pone en la vitrina. En el Palacio Presidencial, en el Congreso, donde sea. Con esto lo que te quiero decir es que yo no estoy seguro que eso sea correcto interpretarlo en el sentido de que ese era un fin. Yo soy más de la idea de que una declaración de independencia no es más que el comienzo de un proceso. Es decir, hasta qué hemos llegado. Y después se llega a donde se tiene que llegar, que es a la consolidación de ese proceso. Así han sido los procesos históricos. Es decir, nadie saca una declaración de independencia después de haberse independizado. La saca como hoja de ruta para conseguir una independencia. Claro, después del 98, del siglo XIX, evidentemente la historia en España se ha explicado de otra forma.
Pero insisto, no conozco ninguna declaración de independencia que haya servido como punto de consecución, sino más bien como punto de arranque. O sea que puedes seguir teniendo envidia. Sí, Gonzalo. Hay una vertiente del lawfare que creo que no has tocado y me gustaría incidir un poco en ella, que es la de modificación de las normas por vía de hecho. Y voy a poner un ejemplo porque además me parece de especial gravedad. Y es que en estos momentos se está produciendo una modificación de hecho de la Constitución española evidente, yo creo que evidente, rotunda, y además que tiene un único objetivo, que es petrificar, impedir, si ya es difícil de por sí, con el mecanismo de reforma o con los mecanismos de reforma que tiene la Constitución española, impedir cualquier posibilidad de que, teniendo en cuenta que hay un partido político que en este momento está en el gobierno, que adelantó su voluntad de iniciar un procedimiento de revisión o de reforma constitucional, impedir que eso se lleve a cabo. Y me explico. Entre quienes tienen iniciativa legislativa para reformar la Constitución se encuentran los parlamentos autonómicos. Pero en este momento tenemos sentencias que lo que dicen es que sobre determinadas cosas no se puede debatir en los parlamentos, que debatir determinadas cuestiones, debatir determinadas posibilidades de reforma constitucional, por ejemplo, del artículo 2 de la Constitución, o por ejemplo de otros artículos, no se puede hacer en un parlamento autonómico que constituye delito y que ya no solo constituye delito el hacerlo, sino constituye delito el impedir que otros lo hagan, que es lo que le ha costado la condena a la presidenta del Parlamento. Por lo tanto, lo que se está produciendo aquí es un recorte sustancial o incluso total de la posibilidad que tienen algunos agentes que están dotados de iniciativa legislativa de reforma constitucional para que puedan hacerlo. Claro, como tú decías, esto aceptarlo supone aceptarlo para todos los casos, aceptarlo para todo el mundo. Y, bueno, desde esa perspectiva de violación de la libertad del Parlamento, de la libertad de nuestros representantes a la hora de debatir y de, en su caso, proponer iniciativas, pues creo que es una cuestión que merece algún comentario. Bueno, el comentario lo puedo hacer desde dos perspectivas, como ciudadano o como abogado defensor de uno de los afectados. El ex vicepresidente del Parlamento catalán, Josep Costa, que está en estos momentos imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por no impedir un debate parlamentario. O sea, por no cargarse el Parlamento, por no cargarse el parlamentarismo, por no cargarse la independencia y la soberanía de un Parlamento. Son cosas sorprendentes, pero claro, el poder es un poco como la ley cumple con la ley de los gases perfectos. Mientras más espacio le das, más tiende a expandirse. A las altas instancias jurisdiccionales, en un error histórico, o no, eso algún día se sabrá, se le dio un poder que en un Estado democrático no tienen, que es determinar los límites y los designios de la actividad política. Y en un Estado, en lugar de tener un equilibrio entre los poderes, unos checks and balances entre los distintos poderes del Estado, tenemos uno que está por encima de todos ellos y que justamente es el que nadie ha elegido. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy sencillo. Si no nos gusta un presidente, pues no le votamos para la reelección. Y de pasada eso altera la composición de un Parlamento. Pero el Parlamento, si no está conforme con lo que está haciendo un gobierno, puede instar una moción de censura y la puede ganar. Y hay un control político de la actividad. Y si ya lo que han hecho es delictivo, pues terminan ante el Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial no tiene un solo contrapeso, ni un solo tipo de mecanismo de control o exigencia y responsabilidad más allá de ellos mismos. No existe. En la mayoría de los países democráticos, los pesos y contrapesos están justamente para evitar situaciones como la que estamos viviendo. En este caso, lo que se ha pretendido y lo que se ha hecho y lo que se está haciendo con el Parlamento catalán es que aquellos temas que no les gusta el Constitucional, pues se prohíben
Y además se deduce testimonio, con lo cual se va a un proceso penal que además terminan juzgando jueces para condenar a políticos por hacer de políticos y por cumplir sus deberes como políticos. Bueno, yo creo que eso es un error que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que durante la existencia de ETA se justificaba. Durante 40 años la gente ha mirado para otro lado porque ETA mataba. Y ahora la gente, mucha gente ha mirado para otro lado porque, hombre, tampoco se puede permitir lo de los catalanes. Bueno, ¿y qué es lo que realmente se puede permitir en esta democracia? Porque os recuerdo, y ustedes como vascos lo saben muy bien, que se dijo siempre, mientras haya violencia no hay nada que hablar. Cuando no la ha habido, sigue no pudiéndose hablar de determinados temas. Y uno de esos es la autonomía de un parlamento y su soberanía para decidir los temas que políticamente van a debatir. Se les ha dado ese poder a los jueces y lo están usando. Y mientras los políticos no asuman su propia responsabilidad con valentía, esto va a seguir pasando. Y va a seguir pasando, y ya después no será Cataluña, después ya será tal vez Galicia o Euskadi, o tal vez lo que se pongan por feo, o sean los andaluces, o los baleares, o los canarios, pero el poder ya va a estar radicado en otro sitio. Y eso es un error porque eso es cargarse cualquier sistema democrático, ¿no? Gonzalo, cortísima. A corto o medio plazo podremos ver tener aquí en esta mesa sentado a Puigdemont tranquilamente, sin peligro a que le trinquen pues con inmunidad parlamentaria, etcétera. ¿Es abogado? Hombre, compañero, yo pensaba que aquí solo invitaban abogados, pero si se van a hacer excepciones, a medio plazo sí. Bueno, galdera gehiago ez badago, sí, ahí queda la última pregunta porque tenemos que pasar de pantalla. Seguimos. Una pregunta excéntrica, o no tanto. Contra el lawfare, ¿un Estado de verdad valiente podría solucionarlo deteniendo jueces? Contra el lawfare, un Estado valiente lo que tiene que hacer es investigar y exigir responsabilidades, sea a quien sea, se llamen jueces, fiscales o monarcas. Y eso, y excluyo de la respuesta el tema de detención porque soy tremendamente poco partidario de las detenciones. De hecho, nosotros el día 5 de noviembre del 17 demostramos la diferencia de entendimiento que existe en España de lo que es la prisión provisional y de lo que es la prisión provisional en una democracia. Y eso lo hicimos ex profeso, porque queríamos plantar cara desde el primer momento con algo que era esencial. Ahora, insisto, en democracia nadie está exento de responsabilidad, nadie. Y no hay desierto ni emirato que te salve de eso. Sí, mira, ya hemos terminado con las preguntas y te quiero hacer una precisión, Gonzalo, porque te preguntabas, decías, no, que cómo es posible que se te haya invitado a este colegio de abogados de Bilbao, pero en el resto de colegios de abogados que no has sido invitado o que no se dan charlas de esta naturaleza. Yo creo que es por una razón fundamental, porque esto no es el colegio de abogados, es el colegio de la abogacía, que la denominación muchas veces tiene mucho detrás de ello. Pero bueno, te iba a hacer una pregunta. Perdona, antes la precisión creo que está muy bien. El lenguaje marca mucho las cosas, ¿eh? El lenguaje marca muchísimo y por eso tuvimos aquí un interesante debate y se acordó en la asamblea del colegio
de la Abogacía de Vizcaya, se acordó la modificación de la denominación. Te iba a hacer una pregunta, Gonzalo, porque tú, al ser tan joven, igual no te acuerdas, pero aquí hubo un ministro del Interior, de infausto recuerdo, que era Mayor Bocaza, no, Mayor Oreja. Pues mira, aquel hablaba de proceso trampa, de tregua trampa, y tú crees aquí, porque has visto los carteles, crees que has venido a dar una charla. Y yo igual te digo que esto es una charla trampa. Hostia. A ver, Mayor Oreja es una de las personas que yo encardinaría dentro de ese grupo de los que contra ETA se vivía mejor. Y tanto. Y ya sabes que, bueno, pues la información muchas veces, la información es poder. Yo te podría decir que igual hay una información que igual la tiene mucha gente de los que estamos aquí, que incluso tiene gente que nos está viendo, pero que tú no la tienes. Era el colegio de abogados, no el CNI, pero bueno. Mira, cuando empezamos a planear esta charla, la primera idea que tuvimos es que si hacíamos esta charla la teníamos que hacer online, porque no solo lo queríamos dirigir a este público, a este gran público que tenemos aquí delante, sino, bueno, pues condicionados por la pandemia también, no íbamos a poder llenar la sala, pero es más, vivimos una situación excepcional y sabíamos que iba a haber gente interesada, público interesado, en seguir esta charla desde otros sitios. Pues, por ejemplo, desde el exilio, desde Escocia, desde Waterloo, desde Suiza, desde muchos sitios. Entonces, lo primero que pensamos es que la charla iba a ser online. Y nos queríamos, la segunda premisa que decíamos era nori eta ser, o sea, ¿a quién y qué? ¿A quién nos queríamos dirigir? ¿Para qué? Y nos queríamos dirigir, en primer lugar, pues a la gente represaliada catalana, a quienes les queríamos mandar un saludo directamente, porque seguramente no, seguro que nos están viendo, están siguiendo esta charla en directo, y desde aquí les queríamos... A la gente que desde el exilio nos está siguiendo, les queríamos mandar un gran saludo y les queríamos mandar una frase que se dice mucho en Liverpool: "You will never walk alone", porque es el mensaje que desde Euskal Herria les vamos a transmitir, que es el mensaje que se dio el otro día en la presentación de lo que va a ser la vía pirenaica, que vamos a alumbrar 400 cumbres. Pero bueno, la segunda, y a la gente represaliada les queríamos decir que muchas veces igual... Pues en esa situación de represión muchas veces piensas que puedes estar solo, y lo pasas mal, y les queríamos decir que no. Les queríamos decir que el 20 de septiembre, cuando entró la policía en las consellerías y entraron allí, aquí también salimos a protestar a los gobiernos civiles, aquí también nos multaron, aquí también recurrimos. También les queríamos decir que el 1 de octubre aquí lloramos de emoción cuando vimos las urnas, cuando vimos a la gente votar, cuando vimos a un gobierno independentista uña y carne con una sociedad civil, y lloramos también de rabia, de impotencia, cuando vimos cómo pegaban a todo el mundo. Aquí fue algo bestial. Lo hemos compartido, lo hemos hablado 1000 veces, y son unas imágenes que tenemos grabadas a fuego en el corazón. En este pueblo conocemos muy bien el Lofer, conocemos muy bien la cárcel, conocemos muy bien el exilio, y quizás esa situación nos obliga a empatizar más también con la gente catalana. Al segundo público que nos queríamos dirigir es al público vasco con 3 palabras: altza, sinatu eta erabaki. Levantarnos, firmar y decidir. Levantarnos porque vamos a salir de esta pandemia, y yo creo que el soberanismo vasco va a salir muy reforzado de esta pandemia, y en este momento, la segunda premisa, sinatu, en este momento tenemos una campaña de firmas para dirigirnos a nuestras diferentes instituciones que tomen en consideración que tomen en consideración la idea de materializar, de positivizar la posibilidad de poder celebrar referéndums también aquí. Una exigencia que les vamos a hacer, y en eso la tercera palabra es erabaki, decidir, porque vamos a decidir. Y el tercer sujeto pasivo de esta charla eras tú, porque te queríamos oír, pero es que también queríamos que nos oigas. Entonces, yo no sé si recordarás,
si aquí todo el mundo recordara que hace unos meses, ya es que pasa tan rápido el tiempo, el presidente Torra, que también nos está viendo, nos está oyendo y a quien también saludamos, dijo en las redes sociales: "Joder, yo creo que a Gonzalo Boye se le debería de hacer un homenaje de carácter nacional en Cataluña". ¿Sabes lo que pasa? Que el presidente Torra tiene un problema, que está en el Mediterráneo, aquí estamos en el Cantábrico. Aquí tenemos la mejor ola izquierda de todo el mundo, el mundaca. Y aquí, cuando vienen olas buenas, pues no hay que comentarlo, porque te la saltan. Te saltan la ola. Es aquello que dice Arguiñano, egon ailo, tajango decme, o aquello que se dice en los registros, potior injure, prior in tempore, potior injure. Pues bien, tenemos que reconocer que le hemos saltado la ola al presidente Torra. Y así, desde nuestra chiquita Suna, desde nuestra pequeñez, desde nuestro pequeño ámbito, queríamos hacer, por un lado, queríamos aplaudir tu trayectoria, queríamos manifestarte en directo que todos los logros que has obtenido a nivel europeo han sido también logros nuestros, que nos hemos sentido también parte y que nos vamos a seguir sintiendo parte. En ese sentido también nos queríamos dirigir a ti porque sabemos, bueno, pues estamos siguiendo con verdadera pasión cómo te están aplicando el lawfare directamente. En su momento pues te hemos mostrado nuestra solidaridad en privado, todo lo sabes, siempre vamos a seguir estando contigo. Y lo que decía, por desgracia, tenemos esa gran experiencia de ser sujetos pasivos de represión, de cárcel, de exilio. Por esa experiencia también, como decía Maya, nos estamos acordando de las 8 personas que están hoy siendo juzgadas injustamente en Madrid, en la sede de San Fernando de Henares, de la Audiencia Nacional, a quienes también les mandamos nuestro saludo, nuestra admiración, y igual que el presidente Puigdemont, porque entre ellas hay 3 personas que son abogadas, nuestros compañeros, amigos, Arantza, Iker, John, y también les queremos tener aquí en nuestro colegio de la abogacía. Pero bueno, igual el castellano muchas veces coge préstamos y muchas veces pues oímos incluso en telediarios, no, que han encontrado un zulo, perdón, un zulo, y de repente también vemos películas que hay un aquelarre y tal. ¿Y sabes lo que son los ongietorris? Algo habrás oído. Sí, estuve con muchos que lo han recibido. Pues bueno, ongietorri, ni más ni menos, es decir, bienvenido. Y sabes que aquí en Euskal Herria tú siempre eres bienvenido. Siempre eres bienvenido y, bueno, aquí la novedad que vamos a hacer hoy, la novedad que teníamos hoy pensada para ti, dentro de este humilde homenaje que te queremos tributar, es lo que se suele hacer en un ongietorri. Un ongietorri, hay aquí quien dice que es una apología de una actividad armada pretérita. Hay quienes decimos una apología del... independientemente, aquí queremos hacer apología clara y directa de toda tu trayectoria jurídica, y en ese sentido te queremos decir que además de Erabaki Zaleak, que es una asociación de juristas por el derecho a decidir, tenemos otras habilidades. Tenemos otras habilidades y, bueno, como dice la canción, sabemos tocar el chistu. Entonces, bueno, pues incluso tenemos una procuradora que no sé si se me ha escapado, que es Idoia Gutiérrez de Chavaleta, que va a tocar el chisto, y lo que no puede faltar en un ongietorri es, Gonzalo, que el homenajeado reciba un aurresku. Entonces, le damos un fuerte aplauso.
españoles estamos habituados a improvisar. Igual aquí también un poquito, ¿no? Estamos habituados a improvisar y cuando en euskera improvisamos, una modalidad de estas cosas tan raras que hacemos aquí en nuestro país es improvisar, rimar y cantar. Y todo a la vez, en los versos. Son versos que te vamos a cantar porque Maite Aristegui y Íñigo Urrutia, compañeros y juristas, te van a dedicar un par de versos. Bi herrietan borroka bera, Euskal Herri Katalunia, segi Gonzalo babideratzen, Auzilatzonen mamia, danon indarrez txerta dezagun, ukazio pandemia. Erabakitzeko beharrezko, bi herrion sinkronia. Bi herrion sinkronia, euren justiziaren izenean, akabo demokrazia, herri borondatea ezin da izan, gurean adierazia. Alare pausuz aurrera, erein dezagun nazia, herriaren bultzadari esker, izango da erabakia. Izango da erabakia. Gonzalo, estábamos diciendo que hay muchos préstamos en el castellano del euskera, porque además, en castellano, ¿cómo se dice? Se dice boina igual, se dice boina, pero aquí se dice chapela. Y hay gente que dice, no, que es lo mismo, boina que chapela. No es lo mismo, porque el que tiene boina, pues tiene una boina, pero el que tiene chapela, en euskera es chapelduna, el que tiene chapela. Y el que tiene una chapela es... porque ha obtenido un logro, porque la chapela es el premio, es el reconocimiento material. Entonces, la gente que tiene chapela, los chapeldunas, casi todos, son gente que obtienen un reconocimiento y por eso también aquí otra compañera nuestra, Arantza Izasmendi, trae este precioso producto que tenemos en nuestro país para decirte, Gonzalo, que eres chapelduna, que eres un campeón. Pero los vizcaínos la llevamos una gotita, esto me lo han explicado a mí. Bueno, es Ahora no me puedo dejar crecer el pelo. Cuando teníamos problema con el aforo de esta sala, yo decía, joder, pero si la sala tiene para 300, podrá entrar más gente, porque al final mucha gente no ha podido venir y lo está haciendo ahora por streaming, por internet, y yo decía, pues como los lugares de culto, que los lugares de culto tienen un 60% del aforo. Si aquí vamos a estar levantándonos, sentándonos, levantándonos, y eso es lo que estamos haciendo, para aplaudirte. Mira, te iba a decir que en el mundo jurídico existen diferentes valores. Te podría decir pasión, integridad, solidaridad, disciplina y respeto.
Y da la casualidad de que estos 5 valores son los mismos valores que se dan en ese deporte tan bonito que se juega con un balón que está aplanado, que sabemos que te gusta, tanto como nos gusta a nosotros, que es el rugby. Entonces, tenemos también a Ramón Zavala, que es compañero nuestro, que es también abogado, ha sido jugador de rugby, ha sido presidente del club de rugby de Munguía, y tenemos un balón de rugby para... Que también en el deporte y en el rugby sobre todo tiene que haber táctica y estrategia. Y este señor es un maestro en eso. Os estáis pasando, ¿eh? No, pero que todavía no hemos acabado. No hemos acabado. Si el problema va a ser con la que dio la talla de esa gorra, de la chapela. Esa es la que va a tener un problema. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si te digo a ti, ¿qué es una cuadrilla? Seguro que se te va a la mente, como penalista, al Código Penal de 1973, de decir, agravante en cuadrilla. ¿Qué es cuadrilla? Pues en el momento que concurren... Perdona, yo soy más joven que eso, ¿eh? En el momento, decía el Código Penal de 1973, donde concurren 3 o más malhechores. Pero puede que no sean malhechores quienes quieren concurrir. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros aquí, en el Código Penal tendrá una definición jurídica, pero nosotros tenemos una definición social muy clara de lo que es la cuadrilla. La cuadrilla son las amigas, los amigos, que van a estar siempre contigo. Y de tu cuadrilla, hay gente aquí que ha venido, que somos de tu cuadrilla vasca, pero hay gente que igual no ha venido. Y esta gente nos ha dicho, oye, que queremos participar. Y nosotros les hemos dicho, pues si queréis participar, vais a participar, que para eso tenemos las redes sociales. Entonces, tenemos un pequeño vídeo de la cuadrilla, que lo vamos a proyectar y se va a ver, me parece que aquí mismo. No sé si delante, detrás o en las dos. Querido Gonzalo, sé que hoy te hacen un homenaje en Euskal Herria y me quiero sumar a él de forma entusiasta y hacerte llegar públicamente mi gratitud enorme en nombre de mi familia, pero sobre todo en nombre de todos los que luchamos desde el octubre del 17 para hacer prevalecer el derecho, los derechos humanos, los derechos fundamentales, esa democracia que queremos para nuestro país y para Europa. Gracias a toda la gente que ha hecho posible este homenaje, y si alguna cosa tengo muchas ganas de hacer cuando recupere plenamente la libertad, gracias a ese combate que estás liderando ante las instituciones judiciales europeas, es precisamente el poder expresarte en público, delante de todo el mundo, todo lo que has hecho, lo que habéis hecho, para que nosotros podamos continuar defendiendo la libertad. Muchísimas gracias, Gonzalo. Querido Gonzalo, sabemos que hoy te hacen un homenaje, una Euskal Herria, al que me sumo diciéndote que también te vamos a hacer, te debemos un homenaje en Cataluña, por tu inteligencia, por tu clarividencia, por tu tenacidad, por tu honestidad, por tu capacidad de trabajo, por tu lucha incansable, por decir siempre lo que piensas, por la manera en que muestras tu audacia, tus conocimientos, tu sentido de la justicia y tu humanidad. Para mí ha sido un privilegio conocerte, aunque haya sido en circunstancias desdichadas. Lo he visto cómo has ejercido tu labor con el presidente Puigdemont, con el presidente Torra y también conmigo mismo. Por lo tanto, gracias, Gonzalo. Adelante, estamos contigo. Kaixo, la vulneración de derechos humanos individuales y colectivos en Cataluña es bestial. Por eso, Gonzalo, el aparato político, jurídico y mediático del Estado está realizando esta persecución vengativa de todos vosotros, pero por otro lado, también una parte muy importante de la sociedad catalana y una parte muy importante del pueblo vasco os quiere y os cree. Agur. Amigo Gonzalo, hoy te hacen un homenaje en Euskal Herria, un homenaje a
absolutamente merecido. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ti y hacia todas aquellas personas que cada día plantáis cara, que lo ponéis todo en riesgo para defender los derechos fundamentales. Estamos viendo la parte más oscura de este Estado, no es que haya aparecido ahora, estava però dissimulando. Gràcies per estar sempre ahí, gràcies per ser-hi sempre. No estàs solo, estarem al teu costat per tot allò que necessitis, la batalla l'estem fent junts. Una abraçada gegant, un abrazo inmenso. Gonzalo, gracias por todo y disfruta muchísimo de este día. Un fuerte abrazo. Queridos amigos, sé que es una tarde muy especial, sé que estáis organizándole un homenaje a mi amigo y también mi abogado Gonzalo Boye, y quería sumarme a esta cita y solo lamentar una cosa, que os hayáis avanzado a Cataluña. Eso no os lo perdonaré, porque los catalanes, los vascos, todos los que amamos la libertad, todos los que creemos en la causa de la libertad, tenemos realmente una deuda pendiente con Gonzalo. Yo solo puedo decir que, aparte de mi abogado, yo creo que con el tiempo hemos sido muy buenos amigos. Su sentido del humor, su humanidad, su lucha sin cuartel por los derechos humanos le hacen merecedor del homenaje que le tributáis hoy, del que le debemos en Cataluña y del que le debe medio mundo. Gonzalo, un fuerte abrazo desde Cataluña. Muchísimas gracias a todos. Moltes gràcies, eskerrik asko. Querido Gonzalo, quiero unirme a este homenaje para expresarte toda mi gratitud como amigo por la defensa que haces incesante de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Admiro tu perseverancia y tu determinación. Tú solo como persona cambias las cosas en el mundo. Eres el mayor ejemplo de esa perseverancia y de esa determinación. Y quiero que sigas así. Fíjate, nos queda todavía, y lo ves aquí detrás, un mundo por cambiar. Necesitamos mejorar los derechos todavía en los 5 continentes, incluido también en los sitios más cercanos, como bien sabes. Un gran abrazo, amigo mío. Arratsaldeon guztioi, compañero Boye, para mí es un honor poder participar en este homenaje, en este merecido homenaje que se te hace, porque creo que pelear contra viento y marea, contra todos los elementos, siempre es digno de reconocimiento y de homenaje. Seguro que lo sabes, pero no está de más recordar que todos tus logros están siendo especialmente celebrados por los compañeros y compañeras, y como tú, creemos en una aplicación más justa del derecho y sobre todo más respetuosa con los derechos de las personas y de los pueblos. Estoy segura de que no vas a cejar en el empeño, pese a todos los pesares y pese sobre todo al azote de la Audiencia Nacional. Y como persona que también lo ha sufrido, te digo, no pierdas la esperanza. Del azote de la Audiencia Nacional también se sale y saldrás. Para ese camino y para todos los caminos que emprendas, vaya contigo todo mi reconocimiento, mi solidaridad y mi ánimo. Y como decimos por aquí, Gonzalo, viva su. Caixo, Gonzalo. Bueno, encantado de poder participar en la invitación que se me ha hecho para hacerte un homenaje y hacer un reconocimiento y sumarme al reconocimiento que se te está haciendo desde nuestro país a la labor que estás desempeñando en defensa de los derechos humanos en Europa y en todas las instancias judiciales posibles, ¿no? ¿Qué te voy a contar yo, Gonzalo, de las instancias judiciales? ¿Qué te podría contar? Tú y yo sabemos perfectamente que no existe independencia del Poder Judicial en el Estado español y que lo que sí existe es una persecución despiadada a los independentistas vascos, catalanes y, en definitiva, a todos los que ponemos en duda el status quo que nació de una transición que, desde nuestro punto de vista, no fue sino el legado que la dictadura dejó a modo de hipoteca a pueblos como el vasco y el catalán. Pero bueno, perseveraremos porque, entre otras cosas, sabemos que tenemos razón. Nosotros siempre os creeremos, siempre os querremos y además siempre defenderemos Cataluña porque, como dijo José Antonio Aguirre, los vascos siempre con Cataluña. Y ambos pueblos tenemos el mismo trabajo que hacer, que es construir nuestras repúblicas. Un abrazo muy fuerte, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Yo también he querido estar presente aquí en este homenaje. Sabes que hemos pasado muchas cosas juntos, las que nos quedan todavía. Siempre has demostrado tu valentía, siempre has demostrado tu capacidad de trabajo. Tú dices que eres hiperactivo, yo creo que lo eres más todavía de lo que crees. Y bueno, te espera, digamos, la demanda que tenemos en trámite, ya lo sabes. Checkped no lo puedo hacer todo esta vez.
O sea que al curro. Gonzalo, te hacemos un merecido homenaje en Euskal Herria por tu apoyo y por tu defensa de los derechos humanos, no solo en Cataluña, sino a nivel global. Estamos en deuda contigo y la verdad es que te lo agradecemos muchísimo, no solo por el trabajo que has hecho, que es impagable, sino también por brindarnos también con tu amistad. Y eso sí que no tiene precio. Muchísimas felicidades, que lo disfrutes. Hola Gonzalo, en este homenaje que te hacen desde Euskal Herria, creo necesario que sepas que quienes vivimos contigo y compartimos la cotidianidad del ámbito familiar e íntimo, también reconocemos los sacrificios personales que suponen una lucha tan tenaz, tan inteligente y tan apasionada como la defensa de los derechos humanos y cómo la llevas a cabo. Creo que era necesario que al menos supieras que quienes convivimos contigo reconocemos y ponemos en valor este aspecto fundamental de nuestra vida, que es que Gonzalo se dedica en cuerpo y alma a todo lo que le gusta hacer, incluido la dedicación a la familia. Hola papá, sé que te están haciendo un homenaje en Euskal Herria y quería aprovechar y decirte un par de cosas. Quería decir primero que todo que sé que has estado trabajando muy duro últimamente y durante estos años y que yo y mucha gente lo reconocemos. Yo quería decirte que no quiero que sientas ningún tipo de culpa al defender los derechos humanos de los catalanes porque yo tenga problemas en la escuela. Quiero que llegues muy alto y quiero que le demuestres a esta gente que no tiene la razón, no la tiene, que están equivocadas. Quiero que consigas lo mejor para ti, para los catalanes, para el presidente Puigdemont, para todo el mundo. Te deseo lo mejor, eres una muy gran figura para mí. Me dice Gonzalo que esto más que un homenaje es una trampa, un atraco, perdón. Atraco, ¿eh? Atraco. Yo estaba con lo de trampa, con lo de aquel señor que Nato nos lo metió en la cabeza. Oye, bueno, pues... Perdona, lo que debe estar claro es que viajo mucho porque ni me enteré cuando hicieron eso en casa. Como dice la canción, el pueblo que canta jamás va a morir. Y los vascos, las vascas, algo hacemos... hay dos tipos de vascos, de vascas. Los que cantan muy bien y los que no cantan tan bien. Pero cantar, todos cantamos. Y lo que se suele decir... se dice siempre que un ochote es un grupo de 8 personas que cantan. Aquí es que tenemos ochotes hasta de 6 personas, pero que van a cantar. Y bueno, con nosotros está pues la gente de Taberna y Biltaria, ese grupo que va animando todas las esquinas de aquí y de allí, compuesto en parte por abogados también, abogados que tocan la guitarra, que cantan, que hacen de todo. También tenemos el ochote Chiprichapla, que están aquí, compañeros abogados. Y bueno, y que vamos a cantar. Letra de Mateco.
Hombre, bueno, todas las cositas tienen su historia y seguro que algunos de aquí no la saben. Tú seguramente sí, porque por hablar por catalán, pero sobre la primera, la estaca, supongo que ya sabrás tú, otros quizás no sepan, por qué la saben todos los catalanes. Sí la saben porque hicieron, Lluís Llach hizo de la necesidad virtud. Le prohibieron cantarla en aquel tiempo, bueno, entonces era el gobernador civil franquista, y lo que hizo en todos sus conciertos los terminaba tocando la canción, pero la cantaba al público. Entonces tiene su cosa especial y al final por eso la sabe todo el mundo. Y esta segunda que te vamos a cantar, bueno, pues es alguien que es vasco y es catalán también, por lo menos de adopción, que es Gorka Kenner. Y bueno, pues también político, y ahora mismo creo que está en Madrid, me parece, con alguna labor de representación de la Generalitat. Y para nosotros también pues es bonita y especial aquí, y más en este momento porque pocos sabrán, pero su hermano, Nacho Nor, que estuvo con él pues 40 y tantos años cantando por aquí, por toda Euskal Herria, pues ha muerto hace muy poquito, ha sido un mes y pico. Y andaba con él, Nacho tocaba el piano y con Gorka. Así que las dos para ti.
Bueno, eskerrik asko. Bat gehiago. Neskatileko gazteko
Bueno, pues antes de darte la palabra, como se suele hacer en esos tribunales, la última palabra al acusado o al homenajeado, dejar un mensaje. Como dice ese líder independentista que tiene nombre de jugador brasileño, de jugador de fútbol brasileño, he empezado parafraseando a un malhechor, con el mayor aquel, pues voy a acabar parafraseando a un bienhechor. Y nuestra contraseña hoy va a ser sonreír porque vamos a votar. Orduan, altza, sinatu eta erabaki. Tienes la última palabra y seguro que quieres, no sé, mandarnos algún juramento o así. Bueno, a ver, me habéis sorprendido eso, sin lugar a dudas. Le acabo de comentar hace un momento atrás a Maya. Es que no sé cómo lo habéis montado, pero esta noche en casa me habéis follón. O sea, eso ya os lo digo. O sea, lo más jodido de todo es que os hayan dado la talla de mi cabeza. Y es que, sobre todo, que a mí en el colegio, mis amigos, y hasta el día de hoy, los amigos del colegio me llaman cabezón. Entonces, eso era un secreto muy bien. Bueno, ya sabemos a quién tenemos que tratar, o bien o muy mal, no lo sé. En todo caso, quería agradeceros una tarde de recargar pilas a tope, también a la gente que ha hablado a la distancia, gente muy querida, con algunos la vida nos ha ido cruzando en distintos momentos, como el propio Arnaldo. En realidad, hay momentos en que uno está cansado, pero son las pequeñas cosas, y hoy no es una pequeña, una cosa muy grande, la que recarga las pilas. Decía ahí un sinvergüenza que apareció ahí, que es Pep Costa, es que hace 10 minutos antes de entrar aquí estábamos cerrando un escrito y este sabía todo lo que iba a pasar. O sea, mayores muestras de deslealtad que el de Isabel o el de mi hija Elena, bueno, sirven mucho, pero me quedo con una cosa. Aquí me siento como en casa. Yo defiendo a muchos independentistas, algunos catalanes, algunos vascos, y fíjense que yo soy un gran internacionalista, pero de que cada cual sea dueño de su propio destino. Y eso es una cosa que, cueste lo que cueste, vamos a seguirla hasta el final, y la vamos a seguir porque a mí me educaron así. Nunca se deja un trabajo a medio camino, y nosotros no lo vamos a dejar. Y cuando hablo de nosotros, Pepe estaba hablando ahí, es que de verdad que mientras estábamos comiendo, yo estaba rellenando un documento y contestando, porque es un compromiso con los derechos que va por encima de nosotros. Y yo estoy tranquilo porque la que ha hablado es mi hija, la pequeña, y las otras dos también lo entienden igual y entienden el compromiso y entienden lo que eso de sacrificio conlleva. Una niña de 12 años, en esa época 11 años, no tiene por qué ver su casa llena de policías porque vayan a por el teléfono de su padre para ver qué información pueden sacar de sus clientes. Eso en democracia no pasa. Y eso ha pasado en España, que cada cual saque sus conclusiones, pero yo lo digo abiertamente y a mí no me van a pillar bajándome los pantalones. Eso, que lo tengan claro los que vengan. Me da lo mismo quienes sean. Yo me voy con las pilas súper cargadas. Ya no sé si llevo las trufas para Isabel, no estoy tan seguro, pero me voy cargado de cariño y cargado de energía, así que os lo agradezco a todos. Y ustedes saben lo que es ser represaliado, y yo me crié en dictadura. Y si a una dictadura no se le tiene miedo, a una judicatura dictatorial tampoco. Muchas gracias.